Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, vamos a continuar con la serie La lucha contra el pecado y hoy vamos a tratar un tema que le hemos titulado El grave pecado de la rebelión. Si va conmigo a 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, por favor. El grave pecado de la rebelión. Dice la Escritura en 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Quiero iniciar esta mañana preguntándoles a todos ustedes. Ustedes saben muy bien que Jesucristo se dio a sí mismo por la iglesia, ¿no? Y lo hizo, dice la Escritura, que Jesucristo se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, para purificarla, dice la Escritura en Efesios 5, 25 y 26, para purificarla y presentarla por el lavamiento del agua por medio de la palabra, presentarla como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin pecado. El Señor está limpiando a su iglesia. ¿Cuántos saben que Dios está haciendo una limpieza en nosotros? Por eso se nos ha estado hablando de los pecados y la necesidad de que estos pecados sean quitados de nosotros. Hoy vamos a hablar de este grave pecado, la rebelión. La rebelión contra Dios es uno de los pecados más graves que una persona puede tener. Y esta rebelión se manifiesta en un sinnúmero de maneras y tipos. No es en una sola forma, hay diferentes maneras de aplicar la rebelión. Y la persona que a medida, cada día más y más se revela ante Dios, cierra la puerta al perdón y a la restauración de Dios en su vida. La rebelión, mis hermanos, es bien importante que entendamos qué es. La rebelión es falta de obediencia. Otras palabras, es desobediencia, es desobedecer a Dios. La rebelión es poner resistencia a los mandamientos de Dios, al mensaje de Dios, cuando Dios nos está hablando y nos está confrontando con un área en nuestra vida. La rebelión es resistirnos a ese mensaje y no querer obedecer ese mensaje. La rebelión es sublevarse a la autoridad de Dios. La autoridad es su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene la autoridad misma de Dios? Y muchos tratan de sublevarse contra la palabra de Dios. La rebelión también es un desafío al señorío y al gobierno de Dios. La rebelión es no creer a su palabra y por lo tanto no lo obedeces. La rebelión también es vivir en una total anarquía donde tú eres tu propia ley. Y es por causa de la rebelión, fíjense bien, que podemos ver toda clase de desórdenes morales, sociales y de maldad en el mundo. Es por causa de este pecado como una raíz en lo profundo del corazón del hombre. Por eso cada día vemos un mundo desordenado moralmente, cada día vemos en la sociedad desórdenes sociales, vemos tanta maldad como el mismo Señor Jesucristo nos dijo que por haberse multiplicado la maldad, incluso el amor de muchos se enfriaría. Es terrible. Déjenme darle algunos ejemplos para que tengamos una idea de todos estos desórdenes morales y sociales. Es posible hoy en día que nosotros vemos marchas comunes, y digo marchas comunes porque ya se volvió común que en todo nuestro país, en todos los estados, se hacen marchas para hacer protestas. Y estas protestas que llevan a cabo supuestamente reclaman, yo no digo que todas las marchas, pero sí una gran mayoría de esas marchas
reclaman sus derechos. Pero lo curioso que en esas marchas nosotros vemos desmanes, desastres, toda una serie de desórdenes que nos hacen pensar en una total y abierta rebelión hacia las leyes. Y luego después resulta, fíjense bien, de esos que hicieron semejantes cosas en las marchas, resulta que aquellos que quemaron autos, hicieron destrozos, incluso llegaron a afectar la vida de personas. En una ocasión yo vi un reportaje de una marcha donde alguien lanzó un cohete y este cohete fue y le dio en el ojo a un camarógrafo de una televisora. Esta persona perdió su ojo por causa de aquello. La policía agarró a varios, los metieron a la cárcel, pero luego, como algo que diario también ya lo vemos, interviene Derechos Humanos diciendo que los soltaran porque han violado sus derechos después de semejantes cosas que hicieron. Estamos viendo un completo desorden ante las leyes, y todo por causa de una raíz principal que es la rebelión y que está en el corazón de los hombres. ¿O no, hermanos? Otro ejemplo, ¿qué hablar del consumo del alcohol? Personas rebeldes, personas que alguna vez en su vida han escuchado, no una vez, muchas veces, o lo han visto en algún programa de personas que han conducido en estado de ebriedad y las consecuencias que han causado por manejar en tal circunstancia. Y a pesar de haber visto y a pesar de haber escuchado que no deben conducir en tal estado, no les importa y lo vuelven a hacer. ¿Y esto qué es? Si no es una manifestación de la rebelión. Fíjese, en México, en nuestro país querido, el consumo del alcohol provoca 4 millones de accidentes al año. Eso es lo que sucede en nuestro país, de los cuales se derivan 300,000 hospitalizaciones, de los cuales, de esos accidentes, se dice que hay 40,000 personas que quedan discapacitadas por causa de esos accidentes. Seguro puede haber alguien que esté así aún dentro de la iglesia. Y puede usted imaginarse las cifras tan altas que hay en estos accidentes de muertes, personas que han muerto por causa de estos accidentes. Y todo por no obedecer las leyes civiles. Todo porque hay un trasfondo en el fondo del corazón del hombre, una rebelión a la ley principal, que es la ley de Dios. El día de ayer, cuando yo me fui por la noche después de terminar el servicio, yo llegué a mi casa y me gusta ver noticias. Ayer sábado no estaba viendo noticias, pero vi un programa que me interesó. Y en este era un reportaje de jóvenes adolescentes que los estaban entrevistando, varios jóvenes adolescentes, que estos jóvenes sufrieron el maltrato familiar dentro de su casa. Sus padres los golpeaban desde muy pequeños, abusaban de ellos, les ofendían de una manera pero extremada, y estos jóvenes se vieron obligados a salirse de sus casas. Ahora muchos de ellos que estaban entrevistando han caído en las garras del comercio sexual, la explotación sexual infantil, y todo por padres rebeldes. Padres con un corazón lleno de rebelión. Ahora, la rebelión, mis hermanos, la podemos ver en todas las edades y en todo tipo de personas, no solamente en el adulto, no solamente en el casado, no solamente en el joven y el adolescente, lo vemos en niños también. La rebelión está presente en el corazón del hombre, porque recuérdelo, el hombre es un pecador, y mientras el hombre no viene a Cristo, el hombre no puede ser librado de este pecado en su interior. Y este es un grave pecado, la rebelión. Déjenme contarles cómo desde niño se es posible caer en la rebelión. Cuando yo tenía 10 años, yo vivía a una cuadra de las vías del ferrocarril. Y habíamos un grupo de niños con los que yo me juntaba, eran mis amigos de ese entonces, éramos como 5 o 6 niños de 10 más o menos de las mismas edades.
Y nuestros padres nos habían advertido claramente: no vayan a las vías, es muy peligroso ir a las vías, les puede costar la vida ir a las vías. Pero nosotros, niños rebeldes, desobedientes a los padres, nos fuimos a jugar a las vías del tren. Parece que nos dijeron: vayan. Y ahí vamos a jugar a las vías. ¿Y saben cuál era nuestro juego? Que el tren caminaba y todos decíamos: mujer, el que no brinque el tren hasta el otro lado. Y ahí vamos a pasar el tren, caminando el tren como diera lugar. Así sucedió por varios meses. Y una vez, y otro día, hasta que llegó un día que el tren paró tempestivamente. Hizo una parada así fuerte y uno de los niños, amigos míos, que estaba cruzando el tren, cayó y el tren lo partió en dos. Estas son las consecuencias de la rebelión. La rebelión produce muerte. Fue muy doloroso para mí, fue una imagen que me quedó impregnada durante muchos años. Algo me impactó aquello. Después, como niño, pues piensas: ¿y para qué veníamos? ¿Por qué no hacíamos caso? ¿Por qué no obedecíamos? ¿Qué decir de aquellos hombres brutales? Ya hablé de un niño, pero ¿qué decir de esos hombres brutales que salen en las noticias, que han matado a golpes a un bebé, simple y sencillamente porque no los dejó dormir? Eso es lo que ha producido la rebelión en el corazón de los hombres. Hace varios años yo iba a la cárcel llevando un estudio bíblico junto con una hermana, la hermana Marta Ortega. Y a este estudio bíblico que íbamos cada semana, siempre que llegaba un hombre nuevo al estudio bíblico le preguntábamos: oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y siempre nos decían: no, pues yo soy inocente. Y todo el mundo te decía que es inocente, ¿verdad? Pero hubo una vez que un hombre nos sorprendió, un hombre que llegó por primera vez al estudio bíblico, y entonces le preguntamos: oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y en una manera tan fría nos dijo: yo estoy aquí porque yo asesiné a un niño de 7 años de 19 puñaladas. A mí me dolió tan profundo en mi corazón aquello que aquel hombre estaba diciendo. Fue algo triste, hermanos, fue algo impactante en mi vida. Pero saben, todas esas cosas suceden. ¿Por qué? Porque hay terrible corazón lleno de rebelión en el hombre. Por eso el hombre hace semejantes cosas. ¿O qué decir de esa mujer que también en las noticias ha salido? Esa mujer, porque su amante la dejó, la mujer fue capaz de quemar a sus hijos incendiando su casa. Este es el corazón del hombre, un corazón de rebelión. Y la rebelión está causando y seguirá causando grandes desastres en la humanidad. Podría yo hablar de muchos ejemplos de personas sin Dios, de su rebelión. Muchísimos. Podríamos pasarnos aquí todo el tiempo hablando de eso. Pero lo más doloroso, mis hermanos, lo más triste es que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, llegamos a ver la rebelión manifestada en toda su expresión. Dizque cristianos, pero resistiéndose a la voluntad de Dios, oponiéndose a los mandatos de Dios. Dizque cristianos oponiéndose a la autoridad de Dios. Dizque cristianos desafiando el señorío y el gobierno de Dios y teniendo su propia ley. Así es como la Escritura nos muestra en el pasaje que leímos precisamente del rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo escogió para que fuera el rey de Israel, el primer rey de Israel. Fue Dios el que lo escogió. Y Dios le dio la gracia de llegar a ser ese rey de este pueblo. Y lo había escogido entre las familias más humildes. Vea lo que dice 1 Samuel 15:16. Entonces dijo Samuel a Saúl:
déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Ve a la orden de Dios, ve, destruye al rey de Amalec y a todo el pueblo, destrúyelos porque son pecadores y hazles guerra hasta que los acabes. ¿A cuántos? A todos. Y le dice Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Esto fue lo que le pasó a Saúl. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Hay muchos cristianos que han pasado y están pasando lo mismo que le sucedió a Saúl, que fue vencido por la rebelión, que desobedeció a Dios. Muchos, mis hermanos, todos nosotros por la gracia de Dios hemos venido al Evangelio. Todos nosotros por la gracia del Señor Jesucristo hemos oído en el Evangelio que el Señor nos promete hacernos reyes y sacerdotes si creemos en Él. Todos hemos oído en la Biblia, en el Evangelio, que Dios nos ha escogido entre lo más vil y lo más menospreciado del mundo, igual que el rey Saúl. De ahí nos sacó el Señor. Todos hemos oído en el Evangelio que Jesús nos promete ungirnos con su Espíritu Santo, darnos a su Espíritu Santo para que more en nosotros. Todo lo hemos oído en el mensaje del Evangelio. Pero una vez que escuchamos los mandamientos que Jesús nos da a través de su Evangelio, los mandatos que nos da a través de su palabra, de acabar, así como se le ordenó a Saúl, de acabar con todos los amalecitas, así se nos da a nosotros la orden de acabar con toda obra de la carne en nuestra vida, con todo pecado que hay todavía en nosotros. Y muchos, en lugar de hacer eso, de destruir sus pecados, muchos han caído en este grave pecado de la rebelión y siguen pecando en muchas áreas de su vida. Muchos cristianos son como esa niña en un salón de clases. Así son muchos cristianos que oyen el mensaje y se tapan los oídos, ¿verdad? Cuentan en un salón de clases que está la maestra dando su clase, la niña por ahí de repente se para, todos los niños están sentados y entonces la maestra voltea y le dice a la niña, hey, siéntate por favor. Y la niña, no me siento. Entonces la maestra le vuelve a decir, por favor, te ordeno que te sientes. No me siento. Entonces por tercera vez la maestra le dice, ya te dije que quiero que te sientes, no me voy a sentar. Así hay muchos cristianos. El Señor les está hablando y les está hablando y les está hablando y siguen ahí. No, yo aquí voy a seguir haciendo esto. Y entonces la maestra va con la niña, va y la sienta. Te dije que te sentaras y la sienta. Y entonces la niña dice, sí, por fuera estoy sentada, pero por dentro estoy parada. Así hay muchos cristianos. Por fuera aparentan que obedecen a Dios, pero en su interior traen una rebeldía impresionante. Traen ahí funcionando la raíz de la rebelión que no pueden quitarla, no pueden alejarla de sus vidas. Saúl llegó a pensar, él llegó a creer que él había obtenido una gran victoria hacia los amalecitas. ¿Por qué? Porque él había destruido a todo el pueblo. Solamente había dejado al rey Agag con vida y a algunos animales dejó con vida. Eso fue lo que hizo y él creyó que tuvo una gran victoria. Él pensó, y el rey Agag, mis hermanos, representa la raíz precisamente, la raíz de este pecado llamado rebelión. Es un pecado grave de la carne. Pero Dios, ¿saben cómo vio lo que hizo Saúl? Para Dios lo que hizo Saúl fue un completo fracaso.
¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido a Dios y en su corazón había rebelión. No tuvo Saúl la capacidad de escuchar la voz de Dios. La orden de Dios fue destruir todo. Mire cómo esto es aplicable a nuestras vidas. Por favor, abra su Biblia en Colosenses 3:5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice la Escritura. Se lo voy a leer en una versión, usted sígame ahí en Reina Valera, pero yo se lo voy a leer en la versión Biblia de lenguaje sencillo, porque me gusta cómo lo explica. Dice aquí, por eso, ahí en Reina Valera dice, hagan morir pues todo lo terrenal que hay en vosotros, y aquí dice, por eso den muerte a todos sus deseos malos. ¿A cuántos? ¿Cuántos deseos de mi carne malos debo de hacer morir? Todos. Todos, denles muerte, dice la orden de la palabra de Dios. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, avaricia. Pues es lo mismo la avaricia que adorar a dioses falsos, que cometer idolatría. Todo esto, dice, hace que Dios se enoje con los desobedientes. Y ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. ¿Cuándo éramos así? Antes de conocer a Jesús. Pero ahora que conocemos al Señor Jesús, ahora que hemos oído el mensaje del Evangelio, ahora que hemos creído en Él, tú y yo no podemos seguir viviendo sin hacer morir los deseos malos, los pecados que hay todavía en nosotros. Algunos dicen, es que yo ya dejé de beber. Es que yo ya dejé de pelearme. Es que yo ya sirvo ahora a Dios. Ahora yo no falto a la iglesia. Incluso hermano, yo estoy involucrado en las misiones. ¿Y de qué te sirve todo lo que tú puedas hacer por fuera si en tu corazón hay esa raíz de rebelión y no le has dado muerte? Porque mientras haya esa raíz de rebelión en ti, siempre vas a caer en una desobediencia hacia tu Dios. Y no crean que esta fue la primera vez que Samuel desobedeció en el capítulo 15. En el capítulo 13 de Primera de Samuel, antes de este acontecimiento, ya Samuel había desobedecido a Dios. Ahí en el capítulo 13, versos 7 al 14, tú lo puedes encontrar, no lo vamos a leer ahorita. Pero ahí vemos que Saúl había ido a la batalla contra los filisteos. Pero como el pueblo estaba temeroso frente a los filisteos y Samuel no llegaba para ofrecer sacrificios a Dios, ya habían pasado 7 días. Si tú lees el libro de Samuel desde el inicio, tú te vas a dar cuenta que el profeta Samuel, cada vez que subía y ofrecía sacrificios a Dios, mientras el pueblo peleaba la batalla, ganaba y triunfaba. Pero aquí en este momento Samuel no llegó a ofrecer sacrificios. 7 días pasaron y Saúl se desesperó, agarró los holocaustos y él mismo los ofreció en sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Saúl estaba haciendo algo que iba en contra de las leyes establecidas por Dios. Saúl estaba haciendo algo que parecía bueno, pero era malo ante los ojos de Dios. Por eso Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. Y esta frase, locamente has hecho, significa diciéndole, has actuado como alguien que vive como si no tuvieras a Dios. Y una característica que mostró ahí Saúl, mis hermanos, es que Saúl usurpó un lugar que no le correspondía. Solo a un sacerdote le correspondía y en este caso era Samuel. Y la usurpación es una característica de la rebelión.
Una mujer que quiere tomar el control de su casa, esa es usurpación. En Números capítulo 12, rápidamente te voy a dar algunos ejemplos de esta usurpación. En Números 12 nosotros vemos el caso de María y Aarón que se levantaron contra Moisés queriendo tomar y usurpar el lugar que Dios le había dado a Moisés. Usurpación, rebelión, eso es. En Números 16, en el capítulo 16, tenemos el caso de Coré y 250 hombres principales de Israel, varones de renombre que se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Coré quería el sumo sacerdocio y los demás hombres buscaban el liderazgo de Moisés. Querían usurpar lo que Dios le había dado a Moisés y a Aarón. En 2 de Samuel capítulo 15 tenemos otro caso de usurpación. ¿Cuál? El de Absalón, hijo de David, del rey David, que va en busca de su padre para matarlo y tomar el trono por su propia mano. Esto se llama usurpación. Y la usurpación es una rebelión contra Dios. Cualquiera pues, cualquiera de nosotros, que sus actividades, sus acciones, sus pensamientos y aún nuestra misma vida vaya en contra de la voluntad de Dios y vive como si no tuviera nada de qué dar cuentas, esto, mis hermanos, es un rasgo característico de la rebelión. Me pregunto, ¿cuántos cristianos dentro de la iglesia no escuchan la voz del Señor como lo hizo Saúl? Que creen que han obedecido a Dios, pero no lo han obedecido. Ha sido un total fracaso delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos han oído del Señor? Fíjense, este es un ejemplo de tantos que podríamos hablar. Pero ¿cuántos han oído del Señor que el Señor le dice a alguien: ¡hey, perdona! Y no quieren perdonar. ¿Cómo le voy a perdonar todo lo que me hizo? Mira nada más, perdí mi trabajo, perdí mi familia. ¿Cómo le voy a...? No, yo no lo puedo perdonar. Algunos dicen así. Y vienen a la iglesia. Pero otros dicen, otros llegan a decir: yo ya lo perdoné, pero no lo puedo ver. ¿Cómo que ya lo perdonaste y no lo puedes ver? Eso no es perdonar. Yo recuerdo una vez un pastor en su iglesia, una mujer de su iglesia cayó enferma, fue al hospital, el pastor fue a visitarla, esta miembro de su iglesia, la congregación, y resulta que el pastor sabía que esta hermana tenía problemas con otra hermana, no se podían ver, no se hablaban, había ahí cosas, y entonces el pastor, aprovechando ahí la situación en que estaba la hermana, le dice: oye, te voy a recomendar que perdones a la hermana fulana, perdónala, ya, perdónala, suéltala. Y entonces la mujer aquella, fíjese, en plena cama, que iba a la iglesia y en pleno estado de su cama le dice: sí, la perdono, pastor, pero con una condición. ¿Cuál condición? Que se muera. ¿Qué clase de perdón es este, mis hermanos? Y no me diga que eso no es rebelión. ¿Es rebelión? Claro. ¿Cuántos han oído la voz del Señor pero no han obedecido? ¿Cuántos se nos ha predicado domingo tras domingo los pecados, la lucha contra el pecado? No tengas amargura, y la siguen teniendo y la siguen ocultando y no se dan cuenta que eso se llama rebelión. Dios nos ha dicho en mensajes pasados: no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, no sean adúlteros, no sean fornicarios. Y se sigue cometiendo una y otra vez. Y algunos viven juntos y piensan y dicen: ay, pastor, es que nos amamos. ¿Y eso qué? ¿Qué acaso no importan las leyes morales de Dios?
¿Qué? ¿Tendremos que agarrar las leyes morales de Dios y echarlas a la basura? No, hermanos, por favor, estamos en la casa de Dios. La iglesia le costó a Jesús su misma sangre. Y Jesús lo hizo no para que sigamos trayendo la basura a la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es un basurero donde hay que llevar la basura. ¿Saben qué es la iglesia? La iglesia es una planta de reciclaje donde la basura se recicla. Y si alguien que es una basura llegó a la iglesia y no se deja reciclar, se equivocó de lugar. Otros piensan que la iglesia es un funeral donde hay que ir a velar a los muertitos. No, la iglesia no es un funeral para velar muertos espirituales. La iglesia, mis hermanos, es un hospital. La iglesia es el hospital donde venimos para que se dé a luz esos nuevos bebés espirituales en Cristo Jesús. Eso es la iglesia. Pero muchos tienen un concepto equivocado de la iglesia. La iglesia de Jesucristo en toda su extensión necesita cambios profundos en el corazón y ser liberada de este pecado grave llamado la rebelión. Vaya conmigo. Primera de Samuel 15:20. Vamos a ver algo más de Saúl. Vea cómo es la rebelión. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien le dijo a Samuel: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ni siquiera dijo a Jehová mi Dios, porque seguro no era su Dios. Así hay muchos dentro de la iglesia que ni siquiera han hecho a Dios como su Dios. Aún Jesucristo no es su Señor como debiera de serlo, porque se resisten a su señorío. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos, le dice Samuel, y en víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Note esto, como el pecado de la adivinación y de la idolatría es la rebelión. La adivinación y la idolatría, mis hermanos, son pecados que atentan contra la naturaleza de Dios. La Biblia habla en los primeros 2 mandamientos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen alguna, ni te postrarás ante ella, ni imagen del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Dios en estos mandamientos, en los primeros 4 mandamientos de los 10, Dios está hablando de su naturaleza, de lo que Dios es. Por eso dio los mandamientos, para que quienes obedecemos los mandamientos, en primer lugar, estamos obedeciendo a Dios. Y cuando una persona es rebelde, es catalogada en este grave pecado de adivinación. Dice el Señor que a los adivinos, a los agoreros, a los hechiceros, Él los abomina. ¿Por qué? Porque tratan de usurpar un lugar que le corresponde ¿a quién? A Dios. Por cuanto tú, le dice a Saúl por último Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué hizo Saúl en esto? Mintió. No reconoció su pecado. Así hay muchos cristianos en la iglesia. Viven en una abierta rebelión con Dios y no reconocen su desobediencia. Actúan con mentiras. Tratan de mostrar que todo está bien, no pasa nada. ¿Y de verdad no pasará nada? ¿Ustedes creen que no pasa nada? Mire lo que dice la Biblia, Jeremías 23.
Vamos a oír a Dios hablarle a su pueblo Israel. Y ese es el mismo mensaje para su iglesia el día de hoy. Jeremías 23:11. ¿Lo tienes? Dice, voy a leerlos en esta versión, Palabra de Dios para Todos. Dice, y los profetas y los sacerdotes han pecado en la tierra. Hasta en mi propio templo he encontrado su maldad. ¿Dónde han pecado? En el templo. En la casa de Dios. He encontrado su maldad, lo dice el Señor, por eso el camino se volverá resbaloso para ellos. Serán empujados a la oscuridad y caerán en ella. Cuando les llegue el día del castigo, traeré sobre ellos el desastre. Es la decisión del Señor. Entre los profetas de Samaria he visto algo espantoso. Ellos profetizan en nombre de Baal, que era el dios de los paganos. Y luego dice, y han hecho extraviar a mi pueblo Israel. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo muy desagradable. Cometen adulterio y viven en el fraude y fortalecen las manos de los perversos. Ninguno se aleja de su maldad. Para mí ellos son como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por eso, esto dice el Señor Todopoderoso contra los profetas: haré que coman comida amarga y que beban agua envenenada, porque la corrupción se ha originado en los profetas de Jerusalén y se ha esparcido por todo el país. Vea cómo lo que estos hombres, profetas y sacerdotes hicieron, todo el pueblo lo hizo juntamente con ellos. Terrible la consecuencia de la rebelión. Esto dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso a las palabras que les dicen los profetas, porque están alimentando en ustedes falsas esperanzas. Las visiones que ellos cuentan se las inventaron ellos mismos, no vienen del Señor. Se la pasan diciendo esto a los que me desprecian. Vean cómo pensaban: no pasa nada. El Señor me ha dicho que ustedes tendrán paz. Fornicarios, ¿qué van a tener paz? Y aquellos que tercamente hacen lo que les da la gana, les dicen, nada malo les va a pasar. ¿Ustedes creen eso? ¿Cómo que no les va a pasar algo? Pues el Señor va a tratar con ellos. Esta es la rebelión. No pasa nada. Muchos están dentro de la iglesia y creen que no pasa nada. No, sí pasa. Hace un rato Maite leía un texto de la Escritura que dice: es necesario que el juicio comience. ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Es necesario que Dios purifique a su iglesia. Es necesario que Dios cierna su iglesia para que se manifiesten los que son de los que no son. ¿De dónde viene la rebelión? ¿De dónde se origina la rebelión? La Biblia nos enseña claramente que Satanás fue el primero que inició una rebelión en los cielos, planeando tomar el trono de Dios e igualarse a Dios. Y por causa de su rebelión, Satanás convenció a la tercera parte de ángeles que se rebelaran contra Dios, y Dios los tuvo que arrojar de los cielos. Eso sucedió en los cielos. Dios arrojó a Satanás con esta tercera parte de ángeles. Pero luego Dios hizo al hombre en la tierra. Y lo hizo a su imagen, lo hizo a su semejanza. Era el representante de Dios en su creación, en toda su creación. Pero una vez más vemos a Satanás que vio la oportunidad no de tomar el trono mismo de Dios, pues sabía que esto no era posible. Pero ahora Satanás se propuso tomar el trono de Dios en el corazón del hombre. ¿Y saben qué pasó? Lo logró.
logró que Adán y Eva se rebelaran contra Dios. Logró que Adán y Eva lo desobedecieran a Dios, le mintieran a Dios y no reconocieran su pecado. Usted lo recuerda, lo hemos oído muchas veces cuando Dios buscó a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán salió todo, es que cuando oí tu voz tuve miedo y me escondí. Fíjese, cosas que no habían experimentado en su vida, las vivieron. Él jamás había experimentado este sentimiento del temor, un sentimiento de la carne. Y ahí lo comenzó a vivir por su pecado, por su rebelión, por su desobediencia a Dios. Y aparte se dio cuenta que estaba desnudo y Dios le confrontó a Adán. Dios sabía dónde estaba Adán, pero le hizo la pregunta, ¿para qué? Para confrontarlo a Adán. Y le dijo: Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y en lugar de Adán reconocer: Señor, mi rebelión, mi desobediencia, perdóname, la regué, descuidé a mi mujer y luego me dejé convencer por ella, perdóname. No hizo eso Adán. Adán, ¿qué hizo? Mintió a Dios y le dijo: la mujer que me diste. Así es la rebelión, es bien fácil echarle la culpa al otro. Es lo más fácil. Jamás se reconoce la rebelión en el corazón, jamás se dice: perdón, yo por mi causa, por mi culpa, por mi doble culpa, por eso estoy en tal circunstancia. Nadie lo dice. Esta desobediencia, rebelión de Adán, trajo terribles consecuencias a la humanidad. La desobediencia de Saúl trajo terribles consecuencias a su vida y a la vida y al ministerio, incluso a la obra a la cual Dios le había llamado. Hay muchos que por la rebelión no solo traerán consecuencias a su vida, sino va a haber consecuencias en la obra a la cual Dios les ha llamado. Por eso necesitamos sacar la rebelión de nosotros. Necesitamos arrojarla lejos de nosotros. Necesitamos hacerla morir en nuestra vida. Esa es la orden: hacer morir todos los deseos de tu carne. ¿Cuántos? Todos. Así también nosotros, las rebeliones va a traer terribles consecuencias a nuestras vidas y a las vidas de nuestras familias. La rebelión hoy es parte integral de nuestras vidas. Para muchos cristianos, la rebelión se ha convertido como en algo normal. No, en mí no es normal. ¿Cómo no? Déjame decirte. Fíjese, algo tan normal, pero bien normal. Para muchos cristianos, pasarse los altos es algo normal. No levante la mano. ¿Para qué la levanta? No, pastor, yo no me paso los altos. Déjenme decirles lo que pasó un día allá en la iglesia de las Águilas. Al final del servicio, a mí me sorprendió. Se acabó un servicio y una niña traía a su papá, pero bien agarrado de la mano. Patol, patol, apenas podía hablar porque pues casi le entendí que pato, pero patol. Patol, patol, dice: vengo para que regañe a mi papá. Le digo: pues sí, ¿por qué, mija? Porque se pasa siempre los altos. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza! Yo ahí me puse a pensar, imagínense ustedes qué pasaría si al final de una reunión vinieran los niños con los pastores. Y a algunos ya se les... Y le dijeran: pastor, regaña a mi papá porque ayer le gritó a mi mamá. ¿Mandé? Otro: pastor, regaña a mi mamá porque le dijo marrano a mi papá. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, allá adentro se saben de los niños de nosotros los padres? Porque somos rebeldes.
Y luego al rato nos andamos quejando. Ay, pastor, ¿por qué no me obedece mi hija? ¿Por qué no me obedece mi hijo? Es que ya le he enseñado el camino de Dios. Sí, pero se lo has enseñado muy mal, porque tú no obedeces a Dios. ¿Cómo le vas a enseñar el camino de Dios si lo único que están viendo en ti todos los días es cómo te avientas un buen round con tu mujer o con tu esposo? O todos los días te ven cómo tratas a tu esposa. O todos los días vas en la calle, en el carro, lo vas a llevar a la escuela y te ven cómo te pones broncudo con otro, y le dices que obedezca a Dios cuando tú no eres capaz de obedecer a Dios. ¿Qué decir de los cristianos que rebasan los límites de la velocidad? ¡Mandé! No, aquí no hay, diga no. No, yo no soy de esos. Qué bueno si no eres de esos. Pero déjenme contarles una vergüenza que yo viví hace muchos años. Antes de casarme, ya era cristiano. Tengo 26 años de casado, bueno, antes de casarme. Casa de oración, algunos íbamos a pasar películas a Santa Cruz de las Flores. ¿Cuántos conocen Santa Cruz de las Flores? Donde son unas gasolineras que les llaman las famosas cuatas, ahí el pueblito que está a un lado de Santa Cruz de las Flores. Ahí vamos a pasar películas, todos los viernes. Entonces un viernes pasamos la película, vino mucha gente a ver las películas, les compartimos el mensaje del evangelio. Entonces veníamos felices. Yo llevaba un carro de un hermano que me lo había prestado, era un carro deportivo. Un Maverick deportivo con headers y zumbaba, pero bonito el carro, ¿verdad? Entonces terminamos de pasar películas y bueno, vamos felices, victoriosos en el Señor, bien ungidos del Señor. Y venimos en el camino de regreso acá a casa y veníamos cuando me pasa un super beam. Y entonces traía unos hermanos tan ungidos a mi lado junto conmigo que todos pensaron y dijeron, ay, ¿a poco te vas a dejar? ¿Y qué creen que hicimos? Ahí vamos a competir. Ahí vamos corriendo, rebasando los límites de la velocidad. Y cuando íbamos a entrar ya a la ciudad, se oyó un altavoz. Favor café, pararse a su lado derecho. Y yo, ¿de dónde salió este? Me pararon, nos pararon, porque no iba solo. Y entonces me bajo. Mire, el oficial, el federal de caminos, era un hombre alto, bien parecido. Yo dije, qué raro ver un hombre así, pero así era. O sea, bien parecido el hombre. Y entonces, su licencia. Ustedes no lo han hecho, nomás yo lo hice. A ver, déjame ver en el carro. Voy al carro y pues nomás la pura pantalla, puras mentiras. ¿Qué son? Mentiras. Ay, se me olvidó oficial en mi casa. Pues ¿cuál se te olvidó? Su tarjeta de circulación. Ahí vengo y tarjeta de circulación. No la traía. Oiga, no traigo mi tarjeta. ¿Sabe qué? Le voy a quitar el carro y los voy a encerrar una noche por andar manejando. Y yo vengo hablando en lenguas y digo, hermanito, nos van a encerrar. Y todos, como somos bien ungidos, pensamos todos, vamos a darle una ofrenda de amor. Usted se ríe, pero para mí es una vergüenza. Porque lo hicimos. Y le voy a decir por qué es una vergüenza. Porque cuando le llevé el dinero a este oficial, el oficial me dijo, guárdese su mugroso dinero. Yo soy la persona más honesta y más recta que usted haya conocido. Cuando él me dijo eso, hermanos, yo sentí que me atravesó una espada en el corazón. Yo me sentí avergonzado. Le dije, ¿cómo puede ser posible? Oiga, si yo según vengo de un lugar donde yo fui a predicarle a la gente, fui a hablarle a la gente, y ahorita usted estoy cometiendo una y otra. ¿Cómo se le llama eso? ¿No se le llama rebelión? Es rebelión, mentiras, fraude. Y ahí voy a quererlo comprar y corromper al Señor. Pero ustedes no lo hacen. Arrepiéntase.
Es tan normal para nosotros hacer cosas que no son normales para Dios. Para mí fue una vergüenza aquel suceso. ¿Cuántos varones Dios les ha dicho una y otra vez y a lo mejor dicen, ay, ¿por qué no lo vuelven a repetir? Dios te lo ha dicho, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y saben qué hacen los varones? Bien obedientes, van a amar a sus mujeres y se entregan a ellas mismas, así como Cristo se entregó a la iglesia. Así están, ¿verdad que sí, esposas? Ah, caray. ¿Saben qué hacen los varones? Oyen los mensajes y en lugar de hacer lo que dice, hacen lo contrario. Son más ásperos con ellas, son más groseros, son más violentos. Algunos tienen hasta el descaro de abandonar a sus mujeres sencillamente porque ya no les interesa. Y no me digan que eso no es rebelión. Dentro de la iglesia pasa eso. ¿O cuántas mujeres han oído el mensaje que ya aquí se lo saben de memoria? No digan que no, mujeres. Han oído, hey, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y con un tono sarcástico algunas dicen, sí, mi marido es la cabeza, pastor. Él es la cabeza. Ah, pero yo soy el cuello. ¿Y quién es el que mueve la cabeza? Pues el cuello. ¿Y saben qué? Siguen moviendo sus hogares. Hermanos, esto es rebelión. Se llama, ¿cómo se le llama? Rebelión. ¿O cuántos hijos Dios les ha estado hablando y les está diciendo, hey, obedezcan a sus padres en todo? ¿En qué? En todo, hijos. Tienen que obedecer a los padres. Y los hijos andan con mentiras, andan escondidas. Y no me digan que eso no es rebeldía. No tiene otro nombre. Esa es la rebelión. En Colosenses 3, verso 18 al 21, nada más para confirmar esto que estamos hablando, ahí lo dice. Colosenses 3, 18. ¿Lo tienen? Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. ¿Cómo les dice a las mujeres? A ver, quiero oírlas. Estar sujetas, no con sujeta, esa no. Sujetas a sus maridos. Y luego dice como conviene, nota esta palabra, como conviene significa es tu deber, mujer. Es lo correcto, es lo apropiado en el Señor que tú debes hacer. Si haces algo fuera de esto, mujer, estás quebrantando la palabra de Dios y eso se llama rebelión. Y luego los maridos les dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ásperos. Maridos, no sean amargados, amargosos con sus mujeres. Que de todo, oye, mi amor, ¿qué te sirvo? Sin paciencia, ¿verdad? Rudos, ofensivos con ellas. Hijos, también a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y exasperar significa agitarlos, provocarlos, irritarlos. Hermanos, este pasaje nos dice claramente cómo podemos llevar los papeles correctos del hogar. Hemos oído mucho ese lema que se oye que dice la familia es la base del hogar, y es una verdad, ¿o no? ¿La familia es la base del hogar? Hermanos, yo les voy a decir una cosa, las familias en el mundo están vueltas en un desorden. Pero ¿cómo es posible que las familias de la iglesia de Jesucristo, los que deberían representar a Cristo, los que deberían de representar cómo es que se debe de vivir en una familia, cómo es que se debe de llevar a cabo una familia, muchos han fracasado por su rebelión a Dios? Ahí están los esposos.
En lugar de tratar a sus mujeres como Dios dice. Y muchos dicen, ay pastor, yo sí amo a mi mujer, yo sí la amo. Y yo a veces les pregunto, oye, ¿te gustaría que Dios te trate como tú tratas a tu esposa? Y ahora sí va, ¡gluc! ¿Cómo tratas a tu mujer? Todo es una protección para la familia. Lo que Dios nos da es una protección para la familia. Mas en estos tiempos, mis hermanos, más sobre todo en estos tiempos de desorden familiar, ¿saben ustedes que uno de los graves problemas cuando leemos el libro de Jueces? El libro de Jueces es un libro triste de la oscuridad que llegó a vivir el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hay 7 apostasías que presenta este libro del pueblo de Israel ante su Dios. 7 apostasías donde aparece lo mismo. Y se levantó una generación que no conocía a Dios porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. 7 veces se repite lo mismo. 7 veces. Y el número 7 significa plenitud. En este caso, plenitud de apostasía. En este caso, plenitud de rebelión, de desobediencia a Dios. Una generación y otra generación y otra generación. ¿Y por qué? ¿Saben cuál fue la causa? Porque los padres no instruyeron a sus hijos en los caminos de Dios. La orden que Dios les dio en Deuteronomio 4 y verso 6 era que instruyeran a sus hijos en la palabra de Dios, para que los hijos de sus hijos hicieran lo mismo en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, y no lo hicieron, y eso trajo consecuencias a una generación. ¿Qué generación vamos a levantar tú y yo detrás de nosotros? ¿Qué generación viene detrás de nosotros si no somos obedientes? ¿Cómo esperar obediencia en nuestros hijos? ¿Cómo esperar obediencia en ellos si nosotros mismos somos rebeldes, somos desobedientes a Dios? ¿Cómo podemos esperar que ellos amen a Dios si nosotros no lo amamos como deberíamos amarlo? ¿Cómo esperamos que ellos lleguen a tratar a una mujer cuando se casen y la traten bien para toda la vida si nosotros mismos no tratamos a nuestras esposas como debemos tratarlas? ¿Cómo esperan las mujeres que sus hijas no se metan con uno y con otro y con otro, cuando las mismas mujeres ni siquiera han sabido sujetarse a sus maridos ni a Dios? ¿Saben qué, mis hermanos? Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos a la realidad como iglesia. Es tiempo de ver dentro de nuestras puertas. Hay muchos padres que se encuentran en esta conducta de la rebelión, que no han decidido consagrarse a Dios, que no han determinado obedecerle a Dios en todo, que no han decidido darle muerte a este pecado tan dañino que es la rebelión, y como fruto llegan a tener hijos contumaces y rebeldes. Qué gran tarea tenemos de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Qué gran tarea tenemos. Y si tus hijos te ven, a ti y a mí, nos ven nuestros hijos, que tú y yo somos obedientes a Dios, podemos pensar que un día a ellos se les va a antojar la vida que llevamos. Pero preguntémonos, ¿se les antojará a nuestros hijos nuestras vidas, padres? ¿Se les antojará a nuestros hijos vivir como vivimos como esposos? ¿Se les antojará vivir esa vida como nosotros, todos quejosos, todos amargados, todos iracundos, tratando mal el esposo a la esposa y la esposa al esposo? ¿Se les antojará esa vida? ¿Se les antojará vernos con unos enojos fuera de control, sin tener dominio de nuestros propios impulsos carnales, mostrándoles abiertamente una rebeldía hacia Dios que no hemos querido enfrentar?
Déjame ponerte un ejemplo de la Biblia. ¿Hasta dónde llegan las terribles consecuencias de un padre que no obedece a Dios? ¿Cuántos de ustedes, sean honestos, pero cuántos de ustedes han usado de los 10 mandamientos el 5.º mandamiento para hablar con sus hijos? ¿Cuántos han ido? Ahí dice la Biblia bien claro, honrarás a tu padre y a tu madre mientras tengan vida. Ahí lo dice. Y sí, eso dice el 5.º mandamiento, ¿sí o no? Eso dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento para los hijos. Pero ¿sabían ustedes que entre el 4.º mandamiento y el 5.º mandamiento hay un intervalo que no aparece ahí, pero que ese es lo que une a este 5.º mandamiento? Los 4 mandamientos primeros hablan de Dios, de una obediencia a Dios. Es decir, si los padres obedecemos esos 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, en otras palabras, si obedecemos a Dios como padres, tendremos autoridad para exigirles a nuestros hijos: honra a tu padre y a tu madre. Y usted puede seguir leyendo los restantes mandamientos. No matarás, no adulterarás. ¿Saben de dónde sale todo eso? De esta relación padres e hijos. De ahí sale todo. Si los padres no aprendemos como cristianos, si no aprendemos a quitar esa raíz de rebelión, esa raíz la vamos a ver manifestada claramente en la vida de nuestros hijos. Caín, mis hermanos, Caín es un ejemplo muy claro de esto. Trajo unas terribles consecuencias a su descendencia. Dios le dio una oportunidad a Caín. Cuando Caín estaba ya en su mente maquinando así, enojado, molesto para matar a su hermano, Dios le habló a Caín y le dijo: Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte sobre de él. Y Caín, ¿saben qué hizo con la voz de Dios? No escuchó. Fue rebelde a la voz de Dios, desobedeció a Dios, fue y mató a su hermano. Y las consecuencias, ¿dónde las vemos? En su descendencia. Tú puedes ver la descendencia de Caín, cómo fue aumentando de rebelión en rebelión. La descendencia de Caín muestra hasta la 7.ª descendencia, que llegas a Lamec. Y el 7.º nos muestra la plenitud de la rebelión y la desobediencia a Dios con este hombre llamado Lamec. Fue el primer polígamo que agarró y tomó contra la voluntad de Dios 2 mujeres y dijo: yo puedo con 2 mujeres. ¿Qué vas a poder? Y no se trata de poder, se trata de obedecer a Dios. Y no solo eso, mis hermanos, Lamec fue un hombre tan odioso que él dijo que hasta 70 veces 7 cometería lo que su padre hizo. Todos unos instintos de asesino. ¿Cómo queremos que nuestros hijos nos obedezcan, hermanos, si nosotros no hemos desarraigado este hábito de la rebelión, este pecado de la rebelión en nosotros? Fíjese, lo contrapuesto de la descendencia de Caín. Usted puede leer la descendencia de Set. La descendencia de Set, que se supone era la esperanza de la promesa del Redentor de Dios que Dios le había dado a Adán y a Eva. ¿Saben quién es el 7.º en la descendencia? Un hombre que es en contraposición contra Lamec, que se llama Enoc. Y Enoc, el 7.º, nos muestra la plenitud de un hombre que camina con Dios, que toda su vida se determina a obedecer a Dios, que toda su vida se determina a hacer la voluntad de Dios. Ese es Enoc. De tal manera que dice la Escritura que Enoc caminó 300 años con Dios y Dios lo tomó y se lo llevó y dijo: no es digno que tú estés viviendo en esta tierra. ¿Cuántos saben que Jesucristo va a venir y se va a raptar a su iglesia? ¿Pero una iglesia rebelde?
¿Cuántos adúlteros hay dentro de la iglesia? No levanten la mano. ¿Cuántos fornicarios hay dentro de la iglesia? ¿Cuántos irresponsables de sus hogares hay dentro de las iglesias? Ah, pero eso sí, yo quiero servir a Dios, quiero estar haciendo algo en la iglesia, pero no quieren caminar en santidad y obediencia a su Dios. Pero hay personas, vamos a algo más, hay personas, mis hermanos, ya por último, casi a punto de terminar, hay personas que dentro de la misma iglesia ni siquiera reconocen las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Y les cuesta trabajo someterse a toda norma, a toda ley establecida, y la raíz de ello se llama rebelión. Esto está presente en la iglesia. Desde alguien que se acerca para pedir un consejo y se te da el consejo de la palabra de Dios y te vas y haces lo que tú quieres y no lo obedeces, desde ahí tú no estás sujeto a tus autoridades. No porque te hablemos nuestra palabra, te hablamos la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo te pregunto, ¿tú eres obediente a tus pastores? La rebelión, mis hermanos, está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Desde que inicia hasta que termina. Aparece la rebelión. Tú la puedes encontrar ahí desde los inicios hasta el final. Ya no tengo tiempo para hablarte de esto. Pero déjame terminar con esto. ¿Qué tenemos que hacer ante la rebelión tú y yo? Ok. Reconozco que yo he sido rebelde, reconozco que yo he sido desobediente. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tú tienes que reconocer la rebelión en tu vida. Tú tienes que aborrecer la rebelión en tu vida. Tú tienes que arrepentirte de la rebelión en tu vida. Esto es lo que tenemos que hacer como un primer paso. Reconocerla, aborrecerla y arrepentirnos de ella. Y como un segundo paso, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, tenemos que entender, la historia del pueblo de Israel tiene una similitud con la vida del cristiano, del creyente. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Lo mismo que Israel. Hay 5 libros que muestran lo que tú y yo tenemos que hacer. El libro de Éxodo habla de la redención de Israel. ¿Qué tengo que hacer para eliminar la rebelión de mi corazón? Ser un redimido en Cristo Jesús. Eso es lo primero. Si yo no estoy redimido por Cristo Jesús, me va a ser imposible que esa raíz de rebelión sea quitada de mi corazón. Porque es Cristo el único que nos puede liberar de todo pecado. Pero luego, después del Éxodo, cuando Israel es liberado, Israel en el desierto, Dios lo quiso preparar a este pueblo y les dio otro libro, que es el libro de Levítico. Y el libro de Levítico es adoración. ¿Cómo acercarse a Dios? ¿Cómo obtener el perdón de Dios? Adoración. En Cristo Jesús, tú y yo hemos tenido la puerta de acceso para tener una comunión continua de adoración con nuestro Dios. Pero luego después viene el libro de Números, y en el libro de Números se le enseñó al pueblo de Israel a servir ordenadamente a su Dios. Esto es lo que te habla el libro de Números, servicio. En Cristo Jesús, Cristo nos ha enseñado, nos ha capacitado, a los que somos hijos de Dios, nos ha capacitado por su Espíritu Santo para que le sirvamos como le debemos de servir.
Pero luego viene el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio habla de obediencia, una repetición de la ley a una nueva generación. Y se repite la ley ¿con cuál propósito? Con el propósito de que Israel sea obediente a Dios. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué ser redimidos por Cristo? ¿Para qué aprender a tener esa comunión con nuestro Dios para adorarlo? ¿Para qué aprender y ser capacitados para servirlo? ¿Para qué aprender a obedecerlo? ¿Cuál es el fin? El libro de Josué. Este es el fin. Esta es la manera de liberarnos de la rebelión. Ya fuimos redimidos, tenemos acceso libre con Dios, podemos servirle, hemos aprendido de acuerdo a su palabra cómo servirle, estamos aprendiendo a obedecerle. Pero ¿qué tenemos que hacer con la rebelión? El libro de Josué. ¿Qué tenía que hacer Israel en el libro de Josué? Israel tenía que conquistar la tierra de Canaán y echar fuera a todos sus enemigos. ¿A cuántos? Todos, echarlos fuera y no hacer alianza con nadie. ¿Y sabe qué hizo Israel? Israel hizo alianzas con sus enemigos. Y esto lo llevó al fracaso. Cristianos, esto es exactamente la misma orden de Cristo Jesús. Él te redimió, Él te dio libre acceso con Dios, Él te ha capacitado para que le sirvas, Él te ha dado su palabra para que le obedezcas y para que aprendas a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que arrojemos de nuestra alma, de nuestra vida, todos nuestros pecados, para que conquistemos el Canaán espiritual. Y ese conquistar el Canaán espiritual significa que el reino de Dios sea establecido completamente en nuestros corazones. Tenemos que arrojar todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. No podemos hacer alianza con ninguno. No puedes hacer alianza con ningún pecado en tu vida. En el momento que tú hagas alianza con algún pecado en tu vida y lo trates de ocultar, ese va a ser tu peor fracaso. Amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos y allí en su lugar reconozca si aún este pecado de la rebelión se ha manifestado en su vida. Y pídele perdón a Dios. Ahí en tu lugar dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque aún me he resistido a tus mandamientos. Me sigo resistiendo a tus mandamientos. Me opongo a tu autoridad. Aún como padres, es posible que muchos de nosotros esta mañana reconozcamos que no somos obedientes a Dios. Y que podemos levantar una generación como Israel, una generación que no conocía a Dios. Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido redimido por Cristo, si usted tiene ese acceso al Padre, si usted está sirviendo porque tiene esa capacitación del Espíritu Santo, si usted ha aprendido a obedecer en algunas áreas de su vida, no es suficiente. Usted tiene que entender que tiene que conquistar el Canaán espiritual, el Canaán en su vida, en su alma, y tiene que expulsar y tiene que sacar y arrojar todos sus enemigos. Y sus enemigos es toda clase de pecado que se opone a la voluntad de Dios. Pídale perdón a Dios y dígale: Señor, yo quiero ser esa iglesia por la cual te entregaste a ti mismo. Yo quiero ser esa iglesia que tú estás santificando, estás purificando por el lavamiento del agua de tu palabra. Límpiame, dígaselo: límpiame, Señor, lávame. Trata conmigo, Señor, si es necesario, pero hazlo
para que tu reino sea establecido totalmente en mi corazón, para que verdaderamente esté sometido y sujeto a tu señorío, a tu gobierno, y no me resista más a Él. Que no sea normal para mí hacer cosas como las hacía antes. Que yo entienda que soy tu pueblo escogido, como lo fue Israel también. Tu iglesia escogida para representar a Cristo en la tierra antes de que tú vengas por nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos y enséñanos para que detrás de nosotros venga una generación que verdaderamente te ame, que verdaderamente se consagre a ti, porque lo han visto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.